Los fabricantes de cerveza y los productores de bebidas ofrecen al cliente desde hace siglos sus productos elaborados con esmero. Pequeñas cervecerías repartidas a través de todo el país hicieron posible reducir los tiempos de transporte y de almacenamiento. La conservabilidad del producto no era una cuestión de importancia. Hoy en día, en el mundo entero, todos los mercados del ramo de bebidas están dominados por empresas modernas de alto rendimiento. La amplia oferta de diversos tipos de botellas, envases y bebidas exige un esfuerzo máximo de los productores de maquinaria para el embotellado. Krones propone diversos sistemas de llenado que se adaptan óptimamente al producto y a los distintos tipos de envase. La denominación del tipo del sistema básico es VK. Este sistema se emplea sobre todo para bebidas carbonatadas, es decir, para la industria de soft drinks. Aquí se muestra el interior del depósito de la llenadora y se ve la sencillez y la claridad de la construcción mecánica del conjunto de la válvula, que consta de la tulipa de centrado para centrar y cerrar herméticamente la boca del envase hacia la válvula de llenado. La pieza de fondo de la válvula, aquí un modelo en plexiglas con válvulas de mando para la descarga y el retorno CIP. Y la palanca de mando de la válvula para controlar el cono de la válvula. Se distinguen tres posiciones. Posición cerrada, la válvula de líquido y la de gas de contrapresión están cerradas. Posición abierta, el gas de contrapresión se introduce en el envase. Posición neutral, la válvula reacciona ante las diferencias de presión. La tarea de la cánula con deflector sirve para que salga el gas del envase durante el llenado. Desvía el líquido a lo largo de la pared interior y se determina el nivel de llenado por la longitud del tubo. La aguja de gas da paso libre entre botella y depósito. La válvula de líquido regula el flujo del producto, ligeramente pretensada por un resorte. Esta se abre automáticamente si existe la misma presión en la botella y en el depósito. El llenado se desarrolla de la siguiente forma. La botella presiona desde abajo contra la válvula del llenado. La palanca de mando abre la válvula de gas. El CO2 altamente concentrado de cerca de 2 bar en el depósito entra en la botella a través de la cánula hasta que la presión esté igual. La válvula de líquido solo se abre por medio del resorte exterior de la válvula en el caso de una compensación absoluta de presiones. El deflector montado en la cánula desvía el líquido hacia la pared interior del envase. La mezcla de CO2 y aire vuelve hacia el depósito a través de la cánula. La palanca de mando de la válvula vuelve a la posición neutral para que la válvula de gas y de líquido cierren si se ha roto el envase. De este modo se excluyen pérdidas de producto o de gas. Si el producto llega al nivel del borde inferior de la cánula, se bloquea el flujo de aire de retorno, terminando con ello el proceso de llenado. Un sifón bloqueador impide que el gas que queda en el cuello del envase se vuelva hacia el depósito. A continuación, la palanca de mando cierra la válvula. Inmediatamente después se presiona la válvula de descarga. Una boquilla posibilita que la presión del gas en el gollete del envase se iguale lentamente a la presión atmosférica. Después de la fase de descarga, se baja el envase y se transporta hacia la taponadora. El sistema VKS se ha desarrollado en especial para cumplir con las condiciones en la industria de bebidas soft. La pieza de fondo de la válvula se ha dotado de una sola válvula para la descarga. Para descargar el cuello del envase al terminar el proceso de llenado, se descarga la presión hacia el exterior por la guía de la válvula. Así se puede prescindir de un canal de descarga y otro de vacío.
Una variante para tratar envases PET no retornables es el sistema VK o VKS-PET. El envase se toma por el anillo de soporte en el cuello. Una vez levantado el envase, la unidad de centrado se asegura en la posición debida en el depósito por medio de un pasador. Un mecanismo con resorte proporciona una presión suficiente de la boca del envase con la válvula. Por ello, no se necesitan cilindros elevadores. La cerveza, bebida para conocedores, hace necesaria una técnica de llenado especial, puesto que el oxígeno la deteriora. Por ello se necesita un sistema de llenado pobre en oxígeno. Las siglas del sistema VK2V designan una preevacuación doble. Se necesita además un canal de vacío en el depósito que se abre hacia la válvula solo si es levantada la tulipa de centrado, es decir, si está presente un envase. Por ello se garantiza un vacío constante en cada estación de llenado, incluso si surgen huecos en el flujo de envases. Una válvula integrada en la pieza de fondo de la válvula controla el vacío dentro del envase. La bomba de vacío produce una capacidad de aspiración suficiente. Después de la entrada, la válvula de vacío es empujada de acuerdo con una leva de mando. A continuación se aspira el aire contenido en el envase. Con la primera evacuación se consigue un vacío de un 90%, que deja un resto de aire de un 10%. Sigue el enjuague previo. Abriendo por un instante la palanca de mando, se levanta la válvula de gas. El CO2 contenido en el depósito afluye hacia el envase a través de la cánula y forma una mezcla de CO2 y aire con presión atmosférica. Inmediatamente después, se cierra la palanca de mando de la válvula para evitar que se abra la válvula de líquido. La segunda fase de evacuación produce otra vez un vacío de un 90%, reduciendo así el contenido de aire del 10% al 1%. Para presurizar, la palanca de mando de la válvula abre por completo. El CO2 del depósito anular entra en el envase, pero esta vez hasta que las presiones en el envase y en el depósito queden iguales. La válvula de líquido abre y empieza la fase de llenado. El proceso que sigue es idéntico al de la llenadora VK. La concentración de CO2 en el depósito anular y en el envase no desciende por debajo del 99%, lo cual produce unas condiciones óptimas para el embotellado pobre en oxígeno. Si el nivel de líquido llega a la altura de la cánula, se interrumpe el retorno de gas y por lo tanto la fase de llenado. La tolerancia del nivel depende de diversos factores e influencias. Las diferencias de superficies de envases que hace imposible calcular el comportamiento de CO2 en el producto. La espuma que se genera puede originar diferencias del nivel de llenado. El mismo problema puede surgir a causa de deflectores dañados. Fluctuaciones en el producto y la presión pueden producir, a pesar del fin del llenado, un sobrellenado. En un paro abrupto de la máquina, el envase puede llenarse hasta su borde superior. Además, distintas formas de gollete de un mismo tipo de envase producen distintos niveles de llenado. Sobrellenado significa pérdidas y a largo plazo costos adicionales. Krones reacciona con el sistema VK2VCF con la fase de corrección. Un canal suplementario con CO2 puro es necesario. La presión en su interior sobrepasa con un 0,2 bar la presión de llenado en el depósito anular, es decir, la presión diferencial. También este canal solo se abre hacia la válvula de llenado si está presente un envase. La válvula de corrección sirve para controlar la fase de corrección. Hasta este momento la fase de llenado es igual al sistema VK2V. Cuando termina la fase del llenado, la palanca de mando de la válvula cierra el cono de líquido. La válvula de gas, sin embargo, queda abierta. Por medio de la leva de corrección, se empuja la válvula de control y el CO2 del canal adicional entra en el gollete del envase con una ligera sobrepresión de 0,2 bar. La cantidad de líquido excesiva vuelve con suavidad al tanque anular. El tramo entre cánula y válvula de gas se vacía de producto por la presión. El nivel de llenado queda determinado con precisión por el largo de la cánula, con tolerancias de +/- 1 milímetro. A continuación se cierra la válvula de gas definitivamente mediante la palanca de cierre de la válvula.
Los niveles de llenado exactos de más menos 1 milímetro, así como pérdidas mínimas de cerveza, amortizan este sistema en muy poco tiempo. Para el llenado de latas existe el sistema VC Krones, desarrollado para bebidas carbonatadas, y el sistema VCC para la cerveza sensible al oxígeno, con enjuague previo con CO2 puro. La válvula de llenado baja neumáticamente, por lo que la lata queda a una altura constante desde la entrada hasta la salida. En la salida, la válvula se levanta contra la fuerza neumática controlada por rodillos. Como se muestra aquí, tanto el canal de vacío como la descarga hacia afuera o hacia un canal cerrado se controlan por válvulas. La palanca de mando de la válvula, mandada por las levas correspondientes, sirve para controlar la válvula de gas al interior y el cono de líquido. El sistema VCC, previsto para bebidas sensibles al oxígeno, como la cerveza, contiene un canal adicional de CO2 y una válvula para el mando. La válvula es levantada por medio del rodillo de leva. Desciende neumáticamente. La presión de aire variable, marcada en rojo, determina la presión de estanqueidad, que oscila entre 1,8 y 2,5 bar. Primera fase, enjuague con CO2. El canal de vacío se abre por medio de una válvula y el gas del depósito se libera por medio de la palanca de mando. El gas de CO2 del depósito anular enjuaga la lata y se evacúa por el canal de vacío, que en este momento sirve como canal de enjuague. Se cierra la válvula de gas. Durante la fase de presurización, la lata se trata con CO2 del canal adicional. La presión existente en el canal determina el consumo de CO2 y se encuentra por debajo de la presión del llenado. La concentración de CO2 resultante de un máximo de 98% en la lata y en el depósito anular es la garantía de una absorción mínima de oxígeno de la cerveza. Después de abrir la válvula de gas del depósito y de compensar la presión entre la lata y el depósito, se abre la válvula de líquido, movida automáticamente por resorte, y empieza la fase del llenado. El CO2 vuelve al depósito. Si el nivel toca el extremo de la cánula, queda cerrada la vía de retorno del gas y se corta el flujo del producto. Se cierra la válvula y se empuja la válvula de descarga. La presión interior de la lata se adapta a la atmosférica mediante una boquilla. El rodillo de leva levanta la válvula de llenado para transportar la lata directamente a la taponadora, a la que el producto llega tranquilizado gracias a la salida lineal.